Hola, soy Bea López y hoy vamos a hablar con el actor protagonista de la obra Francisco Ferrer, Viva la Escuela Moderna, la nueva producción propia del Teatro de la Abadía, dirigida por José Luis Gómez. Condenado a muerte sin pruebas y ejecutado el 13 de octubre de 1909, el activista político y pedagogo Francisco Ferrer fue artífice de la creación de un modelo educativo renovador convertido en un mito de la pedagogía libertaria. Ernesto Arias, bienvenido. Muchas gracias, aquí estoy encantado. Igualmente, es un placer poder charlar contigo, que das vida a Francisco Ferrer, y quería empezar preguntándote qué conocías de él y qué estás descubriendo sobre él gracias a este espectáculo. Bueno, de él no conocía nada bueno, pues estoy descubriéndolo todo o casi todo de él. Nunca había oído hablar de él y además pregunté a gente cercana si lo conocía y, excepto en algún caso, nadie conocía la figura de Francisco Ferrer. Que claro, ahora una vez conociéndola gracias a este espectáculo, me parece sorprendente que una figura tan relevante haya caído en el olvido. Y eso ha pasado en España, porque por ejemplo en Bélgica sí que está considerado casi un mito de la enseñanza, ¿no? Y tiene que ver con nuestra historia, con la manera que tiene este país a veces de romper con algunas cosas del pasado y eso. Y estoy descubriendo una figura muy fascinante que espero que el público, a través de este espectáculo, pues también la pueda descubrir. Además, estás dando vida, bueno, tienes la oportunidad de dar vida desde la ficción a una persona real con una gran carga histórica y social. ¿Cómo está siendo este viaje? Está siendo también muy fascinante. Estamos en un proceso de búsqueda. Yo estoy centrándome mucho en cómo lo cuenta el texto, cómo el texto revela la figura de Francisco Ferrer, que es también como lo va a descubrir el público, porque el texto lo que hace es conciliar, por una parte, lo que es el proceso judicial y, por otra parte, los testimonios de tres mujeres importantes en su vida. Su primera mujer, Teresa, una alumna, la señorita Meunier, y su hija, Sol, que Ferrer murió cuando ella era muy joven y que conoció a su padre, lo estudió después de la muerte de su padre. Y entonces esa conciliación de todo el proceso judicial con los testimonios de las mujeres va de alguna manera descubriendo, revelando la figura de Francisco. Pero tengo que decir que luego he leído sobre él, también he hecho mi propia búsqueda personal en internet, algún libro, algún reportaje que hay que se puede ver en YouTube y en televisión española sobre su figura, que lo que cuenta en la obra es muy fiel, es muy leal. ¿Cuáles están siendo para vosotros, para todo el equipo, los mayores desafíos de la propuesta escénica que contáis? Bueno, está siendo un proceso bastante fácil y bastante agradable, bastante amable. Somos gente que nos conocemos desde hace muchos años, el equipo que dirige José Luis Gómez y luego con Jesús Barranco, David Luque, Lidia Otón, y como ayudante y figura también muy importante en todo el proceso creativo, Roberto Mori. Y entonces estamos trabajando con mucha facilidad. Todo está fluyendo bastante bien. Quizá de las mayores dificultades es que, claro, el texto plantea unos cambios de tiempo, cambios de espacio muy grandes, pero gracias a la propuesta escenográfica de Kurt Allen, pues estamos buscando un poco cómo hacerlo de una manera fluida, fácil y que resulte cautivadora para el espectador. José Luis siempre centra todos sus espectáculos en el actor. Yo creo que este es un paso más para despojar todo el teatro del mayor artificio posible. Todo está en la voz, en el cuerpo y en la palabra del actor, y los cuerpos de los intérpretes son también capaces de generar atmósferas, generar espacios distintos, y bueno, pues estamos trabajando en esa línea.
Qué maravilla, la verdad, todo lo que cuentas. Además, Francisco Ferrer es considerado también como una figura intrigante. Inolvidables son sus últimas palabras. Apuntad bien, amigos, soy inocente, viva la escuela moderna. ¿Cómo te gustaría que siguiera resonando su historia en nuestra sociedad? Bueno, a mí me gustaría que el público, me gustaría que nosotros fuésemos capaces, que el público reflexionase y con esta mirada hacia el pasado, otra de las cosas también, otra de las constantes del teatro de José Luis, que es esa mirada hacia la memoria, ¿no? Pues me gustaría que descubriese la figura de Francisco Ferrer, pero que viese también sus contradicciones, porque Francisco Ferrer no era un ser angelical, un santo, es decir, tenía sus contradicciones que se van a ver también gracias a los testimonios de estas mujeres y gracias a errores que él mismo confiesa que ha cometido a lo largo de su vida. Porque, claro, como se ve el proceso judicial, él está de alguna manera obligado a hacer una retrospectiva sobre toda su vida. Fue una figura muy polémica porque él fue anarquista, revolucionario y además de una manera muy activa, muy activa. En un momento abandona la violencia y se dedica a la pedagogía y a la enseñanza. Pero claro, todo ese pasado lo lleva en su mochila, ¿no? Y entonces, bueno, de alguna manera me gustaría que la mirada al pasado también sirva para preguntarnos cómo estamos en el presente, que se desvele, oye, pues lo que se ha evolucionado y lo que ha progresado la sociedad, que también se pueda uno percibir lo que todavía estamos estancados y que merece la pena dar una vuelta para poder avanzar y sobre todo pues eso, ver cómo nos proyectamos hacia el futuro como sociedad. Yo creo que esa es la pretensión de José Luis con este tipo de obras, el mirar al pasado para descubrir cómo estamos en el presente y cómo podemos proyectarnos hacia el futuro. Y bueno, ojalá seamos capaces que los espectadores que vayan a verlo reflexionen y se cuestionen sobre todo ello. Lo has señalado antes tú, este espectáculo supone la reunión de 4 actores formados en el Teatro de la Abadía hace ya 30 años y que volvéis a ser dirigidos además por José Luis Gómez. ¿Cómo está siendo la experiencia y qué significa para tu trayectoria formar parte de este espectáculo? Bueno, para mí es un regalo poder estar aquí. Lo considero como una oportunidad más de volver a encontrarme con quien considero que es uno de mis principales maestros, que es José Luis. Yo creo que este es el 8º espectáculo que hago con José Luis bajo su dirección. Cada uno se ha dado a lo largo de estos 30 años en diferentes etapas. Cada etapa ha sido distinta. Nuestra relación también ha ido evolucionando, ha sido distinta y ahora estamos en un momento donde trabajamos con mucha confianza y yo creo que con mucha correspondencia en la fe en cada uno mutua, ¿no? Hay una reciprocidad a la hora de confiar en el otro, no solo conmigo, sino con el resto también de los compañeros. Yo creo que José Luis confía más en nosotros, tiene más fe que, por ejemplo, hace 30 años, cuando empezamos, y entonces está muy abierto a las propuestas que nosotros estamos haciendo, tanto incluso de partitura escénica como de nuestra propia visión del personaje, de la escena y eso. Y luego nosotros, pues claro, también hemos madurado como intérpretes, como artistas, y creo que tenemos una capacidad mayor para satisfacer o de alguna manera satisfacer sus sugerencias, ¿no? Tenemos también mejor manejo técnico y todo eso, con lo cual está siendo maravilloso. Ahora que en todas esas etapas con las que me he ido encontrando con José Luis, insisto siempre, y digo esto mucho, que yo siempre aprendo algo, siempre me enriquezco algo. Y en esta también está sucediendo. Es decir, volverse a encontrar periódicamente con el maestro es bueno, es bueno. Y lo estoy recibiendo como una suerte.
Y con los compañeros también has vivido esa experiencia, esa situación un poco cuentas de redescubrimiento, porque efectivamente no sois los mismos ni personal ni profesionalmente, pero seguís aprendiendo y enriqueciéndoos unos a los otros. ¿También lo has sentido con Sí, Lidia, con Jesús y con David? sí. Lo que pasa es que con ellos últimamente he trabajado más. Es decir, con Lidia colaboro mucho, incluso impartiendo talleres juntos y eso. Ella ha estado como actriz en algún espectáculo que yo he dirigido. Por supuesto, todo lo que hace lo voy a ver y lo mismo ella cuando lo hago yo. Entonces, somos muy amigos y entonces hemos ido de la mano en nuestra evolución. Y con David y con Jesús, pues prácticamente lo mismo. Los tres hemos estado recientemente en Luces de Bohemia, que se va a ver luego en enero otra vez en el Teatro Español. Ahí estuvimos los tres. Previamente yo ya con David también estuve en Nekrasov, en La vida de sueño que dirigió Declan Donnellan. O sea, David y yo llevamos trabajando últimamente en muchos espectáculos juntos. Entonces, pues claro, también hay una complicidad mucho mayor entre nosotros, ¿no? Que nos conocemos desde jovencitos. Y entonces, pues es por ello, por lo que te digo, que todo está siendo muy fácil. Y luego también quiero destacar la figura de Roberto Mori, que es el ayudante de dirección y que también nos conocemos desde hace mucho y sus aportaciones están siendo absolutamente esenciales para también el proceso creativo. Sí, sin duda, porque es verdad que la ayudantía de dirección siempre está, ¿no?, como más invisible y su labor es imprescindible en cualquier montaje escénico. Sí. El ayudante de dirección muchas veces es un rol que desarrolla una labor dependiendo de lo que le deja el director, ¿no? Hay ayudantes que son muy buenos organizadores y eso, pero no se meten demasiado en el proceso creativo. Pero Roberto Mori es actor, es compañero, hemos pisado escena juntos. Y entonces, evidentemente, él propone, nosotros estamos encantados con su mirada desde fuera y hay un diálogo creativo estupendo, ¿no? Es decir, es un ayudante pleno y que conectamos entre todos muchísimo. Y él conecta también mucho con José Luis y entonces, pues por ahora está siendo todo maravilloso y esperemos que así siga siendo. Como persona formada y como docente que eres desde hace muchos años, ¿qué valoración haces de la educación actual en nuestro país, tanto en lo que se refiere a la enseñanza reglada obligatoria como en la enseñanza de artes escénicas? Uf, eso es un tema largo, ¿no? Además, las dos cosas. Yo, sobre la enseñanza obligatoria reglada en este país, tengo muy poco que decir. Creo que los que tienen que debatir, pensar, reflexionar son los profesionales al respecto. Solo me sorprende que algunas de las cosas que ya dijo Francisco Ferrer en 1901 todavía tengan sentido hoy en día. Lo dejo ahí para que la gente piense en ello, porque es sorprendente que algo que se haya dicho entonces no esté absolutamente asumido en la sociedad, todavía que haya debate al respecto. Y eso me sorprende, eso me sorprende. Es decir, yo cuando leí la obra dije, hombre, esto que dice Francisco Ferrer, ¿cómo es que me parece tan pertinente hoy en día cuando está escrito hace tantos años, ¿no? Respecto a las enseñanzas artísticas, creo que vamos, de interpretación, de teatro, creo que se ha evolucionado mucho. Creo que los jóvenes cada vez tienen más posibilidades de formación, pero sí que creo que la formación ahora es más individual. Es decir, es como que cada intérprete tiene que buscarse sus itinerarios y sus lugares donde formarse picando aquí y allá. Y ya no hay tanta formación en colectivo. Sigue habiendo, hay algún caso, por ejemplo, la Compañía Joven de la Compañía Nacional de Teatro Clásico, pasan un gran periodo de formación y luego hacen 2 espectáculos juntos y todo esto, pero es escaso eso. Antes estaban las compañías, entonces uno entraba en una compañía, participaba en varios espectáculos y a la vez te formabas en ellos, ¿no? Y evidentemente estaba la abadía, que yo creo que también ha derivado en otra cosa, pero la idea de José Luis, el espíritu con José Luis cuando inauguró la abadía, era crear una casa de teatro donde formar de una manera
lo más íntegra posible al intérprete, de tal manera que estuviese en formación continua a la vez que participaba en las producciones. Y entonces, claro, ese tipo de formación en colectivo cada vez hay menos. Cada vez veo que hay muchos talleres, que la gente se apunta a los talleres, ahora me hago un taller de cámara, ahora me hago un taller de verso, ahora me hago un tal, pero falta ese trabajo en colectivo de tal manera que lo teórico y lo práctico se puedan conjugar y derivar en espectáculos que se hacen juntos, ¿no? Creo que cada vez eso queda menos. Pues Y es muchísimo. una pena, es una pena. Sí, esperemos que pueda cambiar la situación, porque también es cierto que cada vez vivimos más en una sociedad más individualista y creo que al Sí. final se contagia, ¿no?, a todos los campos de la vida. Sí, hoy en día yo creo que alguien que quiere ser actor o actriz se va a una escuela y sí que hay una conciencia bastante grande de que tu formación no acaba en la escuela, sino tienes que seguir formándote, pero claro, uno va picando en los diferentes sitios que puede, ¿no? Pero claro, mucha gente dice, bueno, me gustaría formar parte de un proyecto formativo en grupo durante un tiempo, durante un año, dos o lo que sea, y hay muy pocos, son muy escasos en España hoy en día. Esperemos que cambie la situación. Esperemos. Pues muchísimas gracias, Ernesto, ha sido un placer. Muchas Muchas gracias. gracias a vosotros. Gracias.